Muy pero muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un video hiper conocido que se ha distribuido y se ha... creo que todos en algún momento lo hemos visto, del Guille Maldonado. ¿Está bien? En donde habla sobre la bendición. ¿Está bien? Habla sobre la bendición y cómo ciertas personas en un estado de pobreza, aquella persona que ejerza el pastorado pero que pertenezca a una clase social pobre, no es capaz de bendecir a otros. ¿Está bien? Así que, sin más que decir, con ustedes inauguramos un nuevo segmento en Rincón Apologético. Se los presento ahora. El momento de las revelaciones del Guille Maldonado. Señoras y señores, con ustedes el momento de las revelaciones del Guille Maldonado. Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando a nuestro amigo el Guille. La verdad que estoy muy contento, es un nuevo segmento porque el Guille siempre está tirando ahí como que está tirando bombazos que nos permiten a aquellos que somos personas de fe... nos permite arrebatar todas estas cosas que vienen de lo alto y que únicamente lo único que producen es que nosotros podamos crecer, que podamos expandirnos y que podamos, bueno, alcanzar nuevos niveles espirituales. Así que, por favor, fariseos, religiosos, legalistas, personas de la letra, absténganse de todo tipo de comentario porque el día de hoy lo único que queremos es alimentar el espíritu y que esto que está acá adentro gimiendo trascienda para poder cubrirlo todo. ¿Vieron cómo utilizo, cómo sé emplear el vocabulario apostólico y profético? Papá, yo nací en una iglesia apostólica y profética. Este vocabulario es como lo llevo incorporado, ¿se entiende? Es como que a Messi le pongas una pelota adelante. Obviamente va a jugar y nada. Bueno, vamos a arrancar. El Guille con ustedes en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Queridos hermanos, el apóstol Maldonado, su padre espiritual, los quiero bendecir, por favor. A ver. Acá. Este video obviamente está arrancado. Él lo que hace es ponerse un saco todo roto y dice, bueno, yo los quiero bendecir a ustedes. Ese es el contexto. ¿Le gustaría a ustedes recibir mi bendición? ¿Le gustaría a usted recibir mi bendición? Pregunta a su público, a sus seguidores, y la gran mayoría parece decir, no me gustaría recibir tu bendición. En principio lo que yo dejaría así en el aire, simplemente para que en otro momento podamos ahí agarrarlo unos minutos más adelante, es ¿qué significa bendición? Porque dependiendo del significado que le demos a la palabra bendición, va a ser la respuesta que nosotros demos ante semejante pregunta. Entonces, una de las preguntas que muy pocas veces se hacen en este tipo de círculos cristianos es ¿qué quiere decir bendición, bendecir, bendito, bendijo, tal persona bendijo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas? En minutitos retomamos. ¿Hay algunos que dijeron que sí? O sea, Guille lo que remarca es, algunos dijeron que sí, como diciendo, están mal, esta gente está mal, o sea, estás mal. Si vos estás esperando o deseás la bendición de una persona que ejerce el pastorado, pero que es de clase social pobre, estás mal, la verdad que estás mal. El espíritu religioso quiere ver al hombre de Dios así. Ahora, saltó de una cosa a la otra, ¿no? A ver, una cosa es decir que está mal que alguien de la iglesia desee la bendición de un siervo de Dios que se encuentra en una clase social pobre. Y otra cosa es cuando dice el espíritu religioso desea ver al hombre de Dios en esta condición. Son dos cosas completamente distintas las que está planteando que
la gente de la audiencia parece no percatarse. ¿Está bien? Ya en minutos retomamos estos puntos. Hermanitos, hermanito querido, quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Un momentito, para usted bendecir tiene que ser primero bendecido. De vuelta, ven que acá el problema es la ambigüedad del término bendición. Se dan cuenta que acá el problema es porque no se sabe de qué se habla cuando se habla de bendición. Se presuponen ciertas ideas, pero no se sabe muy bien. Ahora retomo. Con qué vergüenza yo me voy a parar a bendecirlo cuando mi traje está hecho pedazos, cuando tengo hoyos en los zapatos. Con qué vergüenza. Dios te bendijo para que bendiga. Usted no puede ser de bendición hasta que usted bendecido primero. Dios dijo, yo te bendeciré para que bendiga. Dios te liberó para que lidere. Le dijo a Abraham, ¿no? Yo te bendeciré y serás de bendición. Es una referencia a ese pasaje. Guarda con sacar textos de su contexto. ¿Está bien? Dios te prosperó para que prospere. Bendice tu casa, tus hijos, tus discípulos. Bendice al pueblo. ¿Por qué? Porque estás prosperado. Yo no puedo bendecirte. O sea, necesariamente una persona prosperada económicamente es la única que, según el Guille, puede bendecir a otra persona. Vuelvo a repetir, acá la clave está en qué significa bendecir, bendición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Yo y mi pasado apostólico y profético te pueden llegar a quizás clarificar en estos contextos qué es lo que se quiere decir cuando se habla en estos términos. Cuando yo estoy de esta forma, el espíritu religioso ha cambiado la mente, pero hoy yo derribo esa fortaleza y decirte, el espíritu de Cristo es el espíritu de prosperidad, de bendición. Ven, acá se relaciona la palabra prosperidad con bendición y en una misma oración la utiliza como sinónimo. Guarda con eso, ¿está bien? Porque él está utilizando como sinónimo dentro de una misma oración la palabra prosperidad y obviamente se refiere a una prosperidad económica porque si no, no estaría criticando un estado de pobreza de una persona con la palabra bendición. Guarda. Crecimiento de multiplicación y Dios te trajo acá para que te quites esta ropa. ¿Cuántos quieren mi bendición? Ah, o sea que ahora quiero tu bendición porque tenés los mejores zapatos y los mejores sacos. O sea, yo me quiero quedar con algo, ¿no? La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Hay veces que nosotros nos quejamos de los falsos pastores, pero no existirían falsos pastores si no existiesen falsos cristianos, ¿no? Porque si lo que te mueve a declarar con todo el aire que hay en tus pulmones un amén, es la prosperidad, lo material, lo que superficialmente se ve en una persona, etcétera, etcétera. Si eso es aquello que te impulsa a gritar un amén, papi, o sea, acá el problema no es el falso profeta, el falso apóstol o el falso pastor. Acá el problema son los falsos cristianos que hay. ¿Cuántos quieren mi bendición? Esto representa que soy humilde de corazón. Esto representa que yo soy santo. No tengo dinero, pero tengo un corazón grande. Y ahora me recuerda las palabras del apóstol Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿no? Parece ser de que Pedro no pensaba igual que el apóstol Guillermo Maldonado, dado que no era una persona que al parecer tuviera un fuerte caudal económico que lo respaldara y que le permitiera vestirse de la mejor forma y llevar las mejores joyas, ¿no? Para nada. Y mismo así pudo, de una u otra manera, a través del poder de Dios y el favor de Dios, bendecir a una persona que se encontraba en un estado terrible, tanto en su vida espiritual
como en su situación física, ¿no? Entonces, parece que el apóstol Pedro estaría en un poquitito desacuerdo con el Guille Maldonado, pero obviamente, a ver, lo que pasa es que Pedro no entiende que, tal y como lo dijo Guille en algún momento, ¿no? O sea, acá la clave está en no quedarnos solamente con lo que el Señor dijo, eso lo dice en un video, no es quedarse con lo que el Señor dijo, sino con lo que el Señor está diciendo. Por ende, Pedro, o sea, papu, fuiste un crack en tu momento, pero ahora pasaron 20 siglos y las cosas van cambiando, ¿me entendés? O sea, tenés que estar en la onda. Bien, a ver. Volvamos acá. Me parece que acá hay un problema en cuanto a qué significa la palabra bendición. Y esto te lo dice una persona que durante muchos años estuvo en los círculos apostólicos y proféticos. De hecho, yo en reiteradas oportunidades he contado que yo he sido ungido como profeta. Yo era profeta. Durante varios años ejercí, entre comillas, el ministerio profético. Por ende, todo este tipo de vocabulario, todo este tipo de términos, ideas, conceptos y demás son, la verdad, muy conocidos para mí y te puedo hablar de ello al menos algo con razón con razón de ser, ¿no? A ver, por lo general, no digo que esto ocurra en la iglesia de Guillermo Maldonado, pero por lo general toda persona que se suma a este tipo de movimiento no recibe ningún tipo de capacitación con respecto a terminología, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, qué se debe predicar, qué no, qué es lo que se debe creer, qué no. Medio como que vos lo vas aprendiendo en el día a día, viendo predicadores como Guillermo Maldonado, tratando de copiar, tratando de hacer una relación entre A, B, C y Z e Y y demás. Y bueno, de eso es como cuando el profesor Utonio creó a las niñas superpoderosas, ¿se acuerdan? Un poco de esto, un poco de aquello, se cayó la sustancia X, revolvió y salieron las chicas superpoderosas. Bueno, básicamente esta doctrina parece obedecer esas mismas reglas. Es un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de lo que escuché en algún momento por allá y demás, lo ajusto a mi tiempo, revuelvo un poco y ¡pum! A partir de ahora, la bendición significa algo completamente distinto. La bendición en este tipo de círculos significa básicamente algo que es transferible. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, según un principio espiritual, en palabras del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, que estas personas creen que es necesariamente un principio espiritual, que lo podríamos discutir, obviamente, es dependiendo de lo que tengo te doy. Dependiendo de lo que tengo, te doy. Yo no puedo dar algo que no tengo. ¿Está bien? ¿Es un principio filosófico? Claro, sí, obvio que sí. Pero, a ver, esta idea, querer trasladarla al cristianismo, guarda porque tiene sus matices. ¿Está bien? Más si malinterpretamos el contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que la bendición es necesariamente algo vinculado a la prosperidad material, ahí ya partimos de una base que va a ser un tanto problemática. ¿Por qué? Porque bendición no quiere decir eso. Bendición no quiere decir nada referente a lo material en principio. Bendición viene de la palabra en el latín, no recuerdo el término en latín, perdón, pero es un término que se deriva, que nos llega al español procedente del latín, que es básicamente el bien decir. ¿Está bien? Por eso bendición es el bien decir. Es el decir bien acerca de algo. ¿Está bien? Por dar un ejemplo, Dios fue el primero que bendijo su creación y la palabra bendición aparece relacionada a Dios en Génesis capítulo 1. Y vio Dios que todo era bueno y bendijo Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la palabra bendición quiere decir un decir bien acerca de algo o sobre alguien. ¿Está bien? Es por eso que tanto Dios bendice como también los seres humanos nosotros podemos bendecir. Ahora, obviamente, dependiendo de quién lo haga, es lo que se va a esperar y qué es lo que va a significar dicho término. ¿Por qué? Por dar un ejemplo.
Yo te puedo bendecir a vos, hermano, que estás conectado del otro lado, claro que lo puedo hacer. Pero esa bendición no tiene ningún poder espiritual subyacente que yo, al declararte dicha bendición, algo se materializa de tal forma que por causa de la bendición que yo te he dado, hubo un cambio radical en tu vida que marcó un antes y un después. Eso es mera especulación insostenible bíblicamente hablando. El ser humano no tiene ese poder en absoluto. Por eso es que cuando el ser humano bendice a alguien, que podemos bendecir a un hermano, lo único que estamos haciendo es transmitir nuestros buenos deseos a esa persona. Es simplemente eso. Y es por eso que por lo general, pese a que ahora hay una moda en la que se cambia el término, ¿no? Porque por lo general ahora se dice te bendigo. Pero histórica y tradicionalmente siempre se ha dicho que Dios te bendiga. ¿Por qué? Por el significado de la palabra bendición. Ahora, vuelvo a repetir, claramente entre seres humanos nos podemos bendecir, pero bendecir es simplemente transmitir los buenos deseos que tengo para con vos. Pero esos deseos buenos que tengo para con vos dependen necesariamente el que se lleven a cabo de la voluntad de Dios. Ahora, cosa distinta es cuando Dios bendice. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es el rey, Él es el creador, Él es aquel que ha articulado todos los lineamientos de este mundo para que se lleven a cabo todos sus objetivos, su buena voluntad. Entonces, cuando Dios bendice, cuando Dios habla bien sobre alguien, lo que está haciendo básicamente es destinarlo a un buen futuro, por así decirlo. La bendición de Dios es justamente eso. Si Dios te bendice, Dios lo que te está haciendo es destinar a un buen futuro, porque Él es Dios. Si Dios desea algo, ese algo va a llevarse a cabo en tu vida. Si Dios dice te multiplicarás, te vas a multiplicar. Si Dios dice vas a ser fructífero, vas a ser fructífero. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque Dios es Dios. Y toda la realidad se somete a su buena voluntad. Entonces, una cosa es que Dios te bendiga y otra cosa es que entre personas nos bendecimos. Si entre personas nos bendecimos, está bien, es una expresión de buenos deseos en Dios que tenemos y en la esperanza de que Dios va a llevar a cabo esos buenos deseos, pero no es ningún tipo de certificado o validación de que va a ocurrir necesariamente algo porque un fulano de tal te bendijo. Ahora, muchos que están del otro lado pueden llegar a pensar, bueno, pero en la Biblia hay muchos ejemplos, o no sé si muchos, pero algunos ejemplos, en donde ciertas personas que parecen tener cierta autoridad bendicen a otros y esta bendición básicamente se materializa. Podríamos ver la bendición de los patriarcas, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus, etc. Claro que sí. Está bien, está perfecto, pero recuerden una cosa, chicos. Una cosa es la bendición de un ser humano cualquiera, un hijo de Dios cualquiera, de a pie, y otra cosa era la bendición de un profeta. Ahora, que el profeta tenía algo especial que hacía que su palabra se materialice, no en absoluto, pero la función de profeta era básicamente ser vocero de Dios. Por ende, si un profeta bendecía, eso quiere decir que el profeta únicamente estaba siendo utilizado como intermediario y vocero de Dios. Esta bendición de profeta era básicamente una bendición de Dios. Es por eso que cuando ciertos profetas emitían una bendición, eso era garantía de confianza de que dicha bendición iba a materializarse. ¿Pero por qué? ¿Acaso era por el poder de la boca del profeta? En absoluto, para nada. Simplemente porque el profeta actuaba como vocero de Dios, guiado o inspirado por el Espíritu Santo. Simplemente por eso, nada más. Entonces, ahora, volviendo acá.
La bendición no necesariamente tiene que ver con la prosperidad económica. La bendición no necesariamente tiene que ver con la prosperidad económica. Ahora, muchos podrán decir, como hay muchos en redes sociales que me saltan a la yugular diciendo, bueno, pero a ver, cuando vemos el Antiguo Testamento, las bendiciones... Sí, pero esperen una cosita. A ver, tenemos que al menos asumir que cuando leemos la Biblia de Génesis al Apocalipsis, se manifiesta un conocimiento teológico de forma progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se sabía de Dios en el libro del Génesis no es lo mismo que se sabe de Dios en el Evangelio de Mateo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las Escrituras son la expresión de Dios a medida que el tiempo va avanzando y Dios va comunicándose en el tiempo con sus siervos de forma progresiva, revelando su voluntad y quién Él es. Por eso que a medida que la Escritura avanza, podemos conocer en mayor detalle no solamente quién es Dios, no solamente su voluntad, sino muchas otras cosas más. Por dar un ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes lo sabían a esto o quizás no lo sabían, pero los antiguos patriarcas no creían en tal cosa como una resurrección de los muertos. Las personas del mundo antiguo creían que, era esta la vida, acá se terminaba todo y tanto justos como injustos iban al mismo destino, que era básicamente el Seol. Es por eso que en el Antiguo Testamento se hace tanto hincapié en las bendiciones materiales de esta vida. Es por eso que se hace tanto hincapié en que si una persona es bendita por Dios, va a ser próspero, va a vivir largos años, va a poder ver varias generaciones de sus descendientes, va a tener una gran familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para ese entonces no se creía en una vida después de la muerte o en una resurrección. Entonces la forma de Dios expresar su bendición debía ser en esta vida, no había otra. A medida que el tiempo va avanzando, empezamos a dilucidar en el Antiguo Testamento algunas menciones de la resurrección. Por ende, por dar un ejemplo, una de las primeras que aparece es en el libro de Ezequiel, el valle de huesos secos. Pero en definitiva, eso ni siquiera es muy claro. Una de las más claras que aparecen, pero de las más de las que llegan más tarde, es la del libro de Daniel. El final del libro de Daniel en el capítulo 12, cuando el ángel le advierte a Daniel de que iba a dormir y luego en aquel día se iba a levantar. Esa es la primera referencia explícita que se hace con respecto a una resurrección. Luego pasamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento ya las cosas son más claras. Hay tal cosa como resurrección de los muertos, pero dicha claridad no la encontramos en el Antiguo Testamento. Es por eso, presten atención, fíjense qué interesante, porque gracias a esta revelación progresiva que se da en la Escritura, podemos entender cuál es la razón por la cual en el Antiguo Testamento aparecen tantas promesas y bendiciones para esta vida terrenal. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento no aparece? De hecho, para aquellos que sostienen la idea de que Dios necesariamente te va a hacer una persona próspera o cosas por el estilo, el único pasaje que utilizan para defender dicha idea es el pasaje que aparece en una epístola de Juan, en donde Juan lo único que hace es transmitir a quien es su lector sus buenos deseos. Dice Juan: deseo que prosperes en todas las cosas así como prospera tu alma. Es el único pasaje, como ustedes podrán notar, que utilizan las personas que defienden una prosperidad material a rajatabla. Es el único pasaje. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no se centra en una bendición material. Porque de hecho, tal y como dice Pablo en el libro de Efesios, si yo no me equivoco, ya hemos recibido toda la bendición de lo alto, hemos sido benditos con toda bendición de lo alto. ¿Cuál es la bendición de lo alto? ¿Lo corruptible? No, no es lo corruptible, es lo incorruptible.
Es una nueva naturaleza, una vida eterna. Es la santificación, la redención. Es la promesa de salvación y de resurrección. Es la promesa de un cuerpo glorificado, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa de lo alto con la cual los hijos de Dios hemos sido benditos. Pero después no menciona ninguna otra más. Ahora, lo que sí, quiero aclarar algo. ¿Con esto yo estoy diciendo que estoy en contra de la prosperidad material? Bajo ningún punto de vista. Yo no estoy en contra de la prosperidad material. Sí creo que hay veces de que hay personas, como en algún video que tengo pensado hacer en esta semana, que son los 10 pastores más millonarios del mundo, creo que hay ciertas personas que prosperan muchísimo y acumulan riquezas para sí mismos de forma desmedida. Y creo que eso es una fiel representación, manifestación de la avaricia que hay en el corazón. Si vos me decís, bueno, ¿hasta dónde uno tiene que...? Y es una línea muy delgada, muy fina, es un tema muy gris como para poder discutirlo. Ahí yo apelo al testimonio del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de aquellos que quieren hacer bien las cosas. Pero la pregunta es, ¿de qué te sirve tener una fortuna en el banco de 20 millones de dólares simplemente para darte todos los gustos? ¿Te sirve de algo? ¿Te sirve de algo tener una mansión de 10 millones de dólares? ¿Te sirve de algo? No te sirve absolutamente de nada. Ahora, esto no quiere decir que yo esté en contra de la prosperidad. Para nada, yo no estoy en contra de la prosperidad. De hecho, yo siempre cuento de que yo he nacido en una familia muy pobre. La mayor parte de mi vida hemos vivido en la pobreza extrema. Siempre a modo de chiste digo de que si ustedes buscan en el diccionario la palabra pobre les va a aparecer una foto mía ahí, ¿se entiende? Porque a lo largo de mi vida he vivido en una pobreza extrema. Y doy gracias a Dios de que hoy he podido prosperar. No vivo en una mansión de 10 millones de dólares, ni tampoco lo haría, Dios me libre de eso. Pero sí he podido prosperar y doy gracias a Dios por ello. Ahora, ¿es una promesa por parte de Dios en el nuevo pacto de que necesariamente los hijos de Dios han de prosperar? No, no es una promesa, para nada, en lo más mínimo. Para nada. Ahora, me gustaría por un instante de que podamos, a la luz de los hechos, evaluar la enseñanza de Guillermo Maldonado. ¿Cuál es la luz de los hechos? Bien, vayamos a ver, hay veces de que parece que el mundo gira en torno a lo que pase en Norteamérica o al menos en Occidente, ¿no? Creemos que Occidente es el ombligo del mundo. Y le quiero contar a todos aquellos que promuevan este tipo de doctrinas y formen parte de estas mega iglesias que hay vida fuera de Occidente. Hay cristianismo fuera de Occidente. Y lamentablemente nuestros hermanos cristianos fuera de Occidente, en la mayor parte del mundo, no la están pasando para nada bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes no creen de que hay pastores que están siendo perseguidos en China, Corea del Norte, el norte de África, Irak, Irán, Afganistán ahora y muchos otros países más que podría nombrar? ¿No creen que hay pastores que están siendo perseguidos? Ahora, ¿ustedes creen que esos pastores que gozan de prosperidad económica, gozan de bienes materiales, se pueden vestir como el Guille Maldonado? No, no lo pueden hacer. Y esto nos permite llegar a dos conclusiones. La primera es que lo que está enseñando Guillermo Maldonado es una estupidez. La primera es eso. Es una estupidez. ¿Por qué? Mi pregunta es la siguiente. Ese pastor que se encuentra en un estado de pobreza, necesidad, muchas veces hambre, persecución, dolor, sin dónde recostar su cabeza, ¿acaso no puede bendecir a su iglesia? ¿No puede bendecir a aquellas personas por quienes él se ha sometido a esa tarea? ¿No lo puede hacer? ¿Simplemente porque no lleva el saco y la ropa o no tiene la billetera de Guillermo Maldonado? Te puedo asegurar de que ese tipo bendice 10 veces más por quedarme hiper corto que Guillermo Maldonado. Te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que ese tipo con toda la ropa remendada, rota, quizás con olor a sucio por no poder bañarse porque está siendo perseguido en este mismo momento, si tan solo le permitís 5 minutos que dé un discurso,
te puede partir el corazón, cosa que jamás Guillermo Maldonado podría llegar a hacer. En esas butacas que él tiene en su iglesia con la mejor calefacción, ¿no? Entonces, creo de que la iglesia está bastante confundida con este tema. La iglesia está bastante confundida. Necesariamente una persona tiene que ser próspera para poder bendecir, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Ahora, por otro lado, y es la segunda conclusión a la que mencionaba, era ¿cuál es la razón por la que nosotros creemos de que de alguna manera hay una especie de transferencia espiritual que si una persona con poder adquisitivo alto me bendice, automáticamente es como que esa unción que tiene me la transfiere a mí de tal forma que puedo ser un vago para buscar laburo, puedo ser una persona que jamás ha agarrado un libro para leer, pero mismo así de forma mágica, por el poder sobrenatural de Dios, las riquezas van a venir a mí y voy a vivir en el mejor departamento en una playa de Aruba. ¿Cuál es la razón? Porque este tipo de movimientos cree eso, afirma eso y promueve eso. No te lo dice un 4 de copas que lo escuchó decir por ahí. Yo fui parte de eso y yo también lo prediqué y tuve que pedirle perdón a Dios. Yo lo predicaba eso, lo predicaba. Y le tuve que pedir perdón a Dios. Te tenés que arrepentir después de eso, cuando conoces de verdad el Evangelio, de qué trata el Evangelio, de qué trata la cruz. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde se saca semejante idea? ¿Saben de dónde se saca? De corazones codiciosos. El corazón de muchos de los que gritaron al principio amén con toda la fuerza de sus pulmones, son la mayor parte de ellos corazones codiciosos. Corazones que lo único que buscan no es el crecimiento genuino espiritualmente hablando, que se desarrolle la virtud en tu vida, fiel reflejo del carácter de Dios, sino que lo único que buscan es cambiar el auto, tener bienes materiales, poder prosperar en sus negocios y cada fin de año poder irse a las mejores playas de vacaciones. Eso es lo que buscan. ¿Está mal querer cambiar el auto, querer cambiar la casa, tener un mejor salario o irte de vacaciones todos los años? No, no está mal. No estoy diciendo eso para que nadie tergiverse lo que estoy transmitiendo. Lo que digo que está mal es cuando la intención de tu corazón al gritar ese amén es esa razón. ¿Por qué? Porque vos lo que estás buscando al gritar amén de esa manera es simplemente que haya una persona que de alguna manera supersticiosa, fantasiosa, te transfiera toda esa capacidad de generar dinero que tiene para que vos, pobre laucha, pobre rata, vago, que ni siquiera te tomaste el trabajo de agarrar en tu vida un libro para leer y quizás formar en vos una profesión para ganarte la vida trabajando honradamente y la querés toda de arriba para que vos puedas prosperar. ¿Cuántas predicaciones no habrán escuchado diciendo Dios cancela deuda? Sí, claro. Dios cancela deudas, pero no te cancela la deuda de la tarjeta de crédito que por irresponsable la fundiste a la tarjeta y porque no te querés hacer responsable de las estupideces que hiciste en el pasado, estás pidiendo por favor a Dios como si fuese el genio de la lámpara que te ponga en cero todas las cuentas. ¿Para qué? Para hacer la pelota de vuelta con la tarjeta de crédito. Ese no es Dios. Ese no es Dios. ¿Está bien? Entonces, guarda con este evangelio, o supuesto evangelio obviamente, guarda con estas ideas, porque así lo dice el Señor: en aquel día muchos me dirán, pero hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado demonios, hemos hecho milagros, etcétera, etcétera, y el Señor les responderá: fuera de aquí, hacedores de maldad. Guarda, cuidado con eso, porque lo único que muestra cuando vos estás siguiendo a personas que promueven este tipo de ideas es lo que hay en tu corazón. Donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro, dijo el Señor. Y mejor no podría ser dicho en este momento. Si vos sos una de esas personas que, al decir semejante estupidez, Guillermo Maldonado, grita amén,
hermano, tu salvación está en riesgo si es que alguna vez has sido salvo. Mi nombre es Santiago Alarcón, espero que te haya gustado este video, que Dios te rebendiga y será hasta la próxima. Chau, chau.